Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Como ustedes saben, dentro de la presente clase nosotros vamos a seguir desarrollando en lo que son las temáticas dentro de emprendimiento y gestión. Si bien es cierto, la clase pasada no pudimos tener por estos problemas de los cortes, vamos a continuar con la temática dentro de lo que es la presente clase. ¿Sí? Pero para dar inicio con esta clase, quiero que nos tomemos un minutito para que podamos desarrollar una pequeña reflexión, para que podamos incentivarnos también un poquito a todo lo que prácticamente nosotros vivimos día con día. A veces también no tenemos buenos días dentro del ámbito del laboral, dentro del ámbito del estudio. Al menos ustedes que están siguiendo una educación a distancia, muchas de las ocasiones se torna bastante difícil, se torna bastante complicado el seguir con esta idea del estudio, pero algo que yo siempre les insto a ustedes es que no declinen en la idea de seguir estudiando, que no declinen en la idea de continuar con esta meta y con este objetivo que se han planteado como tal desde un inicio. ¿Sí? Entonces, como les digo, como un pequeño video motivacional, vamos a comenzar, por favor, hasta que se sigan conectando igualmente el resto. Un día más. ¿Podrías darme un día más? No te estoy pidiendo una semana, no te estoy pidiendo un mes y mucho menos te voy a pedir un año. Solo quiero que me des un día más, pero quiero que sea un día de éxito, un día de superación, un día de trabajo duro. Eso es lo que quiero que me des, porque yo quiero que me des lo que sé que tú eres capaz de dar. Así que mira, vamos a dejar de quejarnos y vamos a empezar a apreciar lo que tenemos, porque tú eres un buen estudiante, muy bueno si te soy honesto. Solo que ahora no estás pasando por un buen momento y eso está bien, no te preocupes. No somos de hierro como para que nada nos afecte. También somos humanos y también sentimos. No solo por ser jóvenes significa que no tenemos problemas, porque sí los tenemos. Pero lo que también tenemos son responsabilidades, y la educación es una de ellas. Algo que a ti te caracteriza y que me gusta mucho es que eres muy bueno en lo que haces, que no te rindes y le das hasta que lo que sea que estés haciendo lo sacas adelante. Y eso, mi amigo,
Es algo que no todos tienen. Eres un estudiante resiliente. Así que vamos a meterle ganas porque las necesitamos. Ya estamos a menos de 2 meses para que este año se acabe y no podemos acabarlo así. Tenemos que irnos con gloria, tenemos que irnos a lo grande porque eso es lo que tú mereces. Estás en la última parte de tu camino y todo lo que hiciste te ha traído hasta aquí. ¿A poco me vas a decir que todo lo que has hecho no valió la pena? Vamos a dar un último empujón para sacar este barco adelante. 1, 2, 3 y empuja. 1, 2, 3 y empuja. Y así hasta llegar al final. Porque rendirnos nunca fue una opción, y menos ahora. Estudiar, trabajar, aprender. Estudiar, trabajar, aprender. Ese será nuestro lema los próximos días. Esa será nuestra oración los próximos días. Porque mira, yo sé que no es fácil. No es fácil vencer la flojera, no es fácil aprender matemáticas. Yo también sé que no es fácil memorizar cientos de palabras. Pero si fuese así, cualquiera lo haría, ¿no? Entonces quiero que reprogrames tu mente y te digas a ti mismo que sí puedes hacerlo. Y si en el pasado no pudiste, pues es porque no te esforzaste lo suficiente, ¿ok? No más excusas, no más flojera, no más procrastinar, no más negociación. Si se tiene que hacer, se va a hacer y punto. Porque vas a pasar ese examen. No importa si te tienes que quedar toda la noche leyendo ese librote que tienes en la mochila. Vas a ir, lo vas a tomar y vas a empezar a aprender como si no hubiese un mañana. Porque el día de tu examen quiero que te sientas seguro. Quiero que llegues temprano, te sientes, lo respondas y lo entregues, sabiendo que será uno de los mejores exámenes de tu salón. Porque vas a demostrar que el que le echa ganas obtiene lo que merece, que el que hace lo que los demás no, es mejor que ellos. Pero también quiero que te demuestres a ti mismo que si haces bien las cosas, que si estás dispuesto a entregar tu tiempo, a sacrificar tu tiempo, vas a llegar muy, muy lejos. Así que deja de perder el tiempo aquí. Ve, toma tus cuadernos, toma tu librote y ponte a estudiar. Bien, entonces, como les mencionaba al inicio de la clase, como una pequeña reflexión, lo vamos a tomar con la idea de no dejar de lado nuestros sueños, nuestras metas, continuar con la idea de estudio, con prácticamente el plan que nosotros hemos partido, con la finalidad de desarrollarnos como personas, con la finalidad de prosperar, con la finalidad de, lógicamente, encontrarnos dentro de un ámbito laboral estable. Sí, lógicamente, porque están siguiendo ustedes el bachillerato. Muchos de ustedes será porque quieren seguir estudiando, otros será porque quizás tienen una idea de negocio o quizás otros quieren sacar su licencia, no sé. Hay muchas formas en las cuales nosotros tomamos como tal este objetivo. Nadie puede entender como tal la realidad o el conocimiento directamente desde nuestra perspectiva. Somos nosotros mismos los que prácticamente desarrollamos la idea, ¿sí? Entonces, como les he dicho, quería iniciar con esta pequeña motivación. Pero como tal, vamos a iniciar ya con lo que es la temática del día de hoy. En la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la segmentación del mercado, lógicamente dentro del proceso de creación de un modelo de negocio o de un emprendimiento. Como tal, la palabra segmento, ¿qué quiere decir? Cuando yo me refiero al segmento, me estoy especificando como tal en algo que voy dividiendo en partes. Sí, a eso se refiere segmentación, que yo voy estructurando las cosas por partes. En ese sentido, ¿qué es lo que yo comprendo? Pues que el mercado también funge la misma función. El mercado se caracteriza por desarrollarse en partes, por crear como tal varios elementos, varias estructuras que lógicamente encaminen a la creación de un modelo de negocio, encaminen a la creación de un nuevo emprendimiento. ¿Cuál es la clave con la que nosotros nos desarrollamos? Pues que el emprendimiento se caracteriza por dos cosas fundamentales, la acción y que está basado en la responsabilidad social. Para las personas que ya vienen teniendo clases conmigo anteriormente, saben que nosotros no entendemos al emprendimiento desde otra perspectiva más que esas dos realidades, la acción, porque yo necesito actuar, de nada me sirve tener ideas, de nada me sirve tener quizás formas de pensamiento o ideas demasiado creativas si es que yo no pongo en práctica las situaciones para poderlas desarrollar. Y por otro lado, que el emprendimiento se basa en lo que es la responsabilidad social. Y a partir de la responsabilidad social, parte esto que nosotros comprendemos como segmentación del mercado. Porque ¿a qué se refiere esta segmentación? Pues directamente a entenderle al mercado
mediante las personas que lo conforman. Y si es que yo voy a estudiar a las personas que lo conforman, pues lógicamente voy a entender que se trata de la analítica del mercado desde una perspectiva de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Si es que yo voy a estudiar a las personas que conforman el emprendimiento, si yo voy a estudiar a las personas que desarrollan como tal el modelo de negocio, ¿qué es lo que caracteriza para mí o que quizás qué es lo que yo entiendo como tal que de una o de otra manera el mercado va a basarse en esas personas? Yo voy a tener que identificar cuáles son las preferencias de mis potenciales clientes y hacer todo lo que esté a mi alcance, hacer todo lo posible para que estos potenciales clientes se sientan 100% conformes con mi negocio, con mi emprendimiento. La idea de desarrollar como tal un modelo de negocio parte también desde esta perspectiva en la cual nosotros caracterizamos lo que es también nuestra labor como emprendedores. No solamente voy yo a hablar de modelo de negocio o a hablar quizás de emprendimiento solamente porque voy a crear algo, voy a vender algo, voy a ofrecer un producto, voy a ofrecer un servicio y listo, los clientes me tienen que pagar por ello. De eso no se trata un emprendimiento. Yo creo que todos en algún momento, por ejemplo, hemos tenido quizás una mala experiencia en la que yo fui a comprar algo, me vendieron alguna situación y quizás no fue de la mejor forma, no tuvo la mejor calidad o de alguna forma habida que prácticamente a mí me refiera como tal a tomar decisiones adecuadas en el momento. Existen muchos emprendimientos en el mercado, prácticamente el mercado está lleno de negocios, pero no todos los negocios cumplen con las necesidades de las cuales nosotros hablamos. No todos los emprendimientos conocen y a su vez identifican prácticamente a qué se refiere como tal las analíticas y las características que debemos tomar en cuenta para que todo esto se desarrolle de una adecuada manera. El texto nos hace una pregunta y nos dice, ¿crees que un emprendimiento pueda atender a todas las personas de una comunidad? El 100% de un entorno geográfico quizás no lo logremos hacer, el 100%, pero por lo menos un 90, 95 sí logremos hacerlo. Pero cuando nos dice atender a todas las personas, una cosa es yo decirle a la persona qué quiere que le venda y quizás si tengo la oportunidad le vendo y si no, no, esa es una forma de atender. Una muy diferente es atender a las necesidades que tiene el mercado, a las necesidades que tienen las personas, a las necesidades que tienen todas y cada una de, lógicamente, los personajes importantes dentro del desarrollo laboral, dentro del desarrollo del mercado, dentro del desarrollo de cada una de las características pertinentes. Entonces, cuando lógicamente yo me especifico, o quizás yo quiero encontrar como tal una respuesta a la forma en la que se desarrolla el mercado, voy a identificar estas características, voy a ver bien, ¿qué tanto puede ayudar mi emprendimiento? Ya, esa tiene que ser la pregunta clave. Recordemos que en segundo de bachillerato nosotros estudiábamos las técnicas investigativas. ¿Qué es lo que hablábamos aquí? Pues, primeramente, cómo se debe desarrollar el tema de la investigación, es decir, qué quiero investigar. En este caso, no sé, un mercado de no sé, pongo como ejemplo un mercado de ropa, un mercado de comida, un mercado de cosméticos, un mercado de electrodomésticos, de lo que sea, porque el mercado es amplio, ¿sí? El mercado prácticamente se caracteriza como tal por todo lo que le concierne, por todo lo que le engloba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Directamente, pues, lógicamente, referenciarlo y a su vez identificarlo con sus características inmediatas. En este sentido, entonces, cuando yo ya identifico todo lo que hay en el mercado, cuando yo ya veo quizás cuál es mi tema a desarrollar, ahora sí identifico qué es lo que yo quiero conseguir con ello, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué objetivos quiero cumplir? Recordemos, como les digo, esto estudiábamos en segundo de bachillerato, técnicas investigativas. Para yo poder conocer cómo se desarrolla o quizás cómo se maneja el mercado o qué características puedo yo empezar a desarrollar, ¿qué es lo que desarrollo? Pues las famosas encuestas, las famosas entrevistas, la investigación de campo, la analítica de los resultados, de la descripción de la estadística como tal. Recordemos que también un poquito estudiamos lo que era estadística, cómo se desarrollan, por ejemplo, los pasteles, que prácticamente a mí me dan resultados generalizados de las preguntas que yo idealicé y de las preguntas que yo propuse.
¿Qué quiere decir como tal? Que el mercado se caracteriza por eso, que el mercado se caracteriza por principalmente desarrollar como tal ideologías que de una o de otra manera nos encaminen a la toma de decisiones. Ideologías que nos encaminen a poder entender cómo se va a caracterizar el emprendimiento, qué es lo que yo quiero conseguir con ello. Cuando yo hablo de segmentación del mercado, prácticamente lo que tengo que entender es con qué clase de gente voy a trabajar, ¿sí? Y para, lógicamente, conocer ello, tengo que saber que esto tiene que dividirse por sectores, que esto tiene que dividirse por factores. Para ello, vamos, por favor, a ver el siguiente video que nos explica sobre lo que Porque ese examen es el fin de año. la segmentación dentro del mercado, ¿sí? Vamos, chicos, por favor, a tomar atención. En el video anterior hablábamos de los tipos de mercados y cómo las empresas segmentan en él. Te dejo el enlace para que lo visites. Ahora, en esta ocasión te quiero platicar sobre el segmento de mercado. El segmento de mercado es un proceso mediante el cual se logra identificar o se toma un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios submercados o segmentos. Esto de acuerdo con los diferentes deseos de compras y requerimientos que poseen los consumidores. Tomemos como un ejemplo los consumidores que son demasiado altos o con pies muy anchos. A menudo les es difícil encontrar ropa o zapatos de su talla. Es por esa razón que se crea una marca específica exclusivamente para jugadores o simplemente personas con características similares. Es muy importante tener en cuenta que estas divisiones de mercados están formadas por grupos distintos de compradores, ya sea con diferentes necesidades, características o simplemente conductas que pueden requerir mezclas separadas de productos o simplemente de mercadotecnia. Ahora te mencionaré los 4 puntos importantes para realizar una adecuada segmentación. Es muy importante tener en cuenta estos puntos, los cuales son la identificación, suficiencia, estabilidad y accesibilidad. Empecemos hablando de la identificación. Esta nos ayuda a dividir el mercado en segmentos con base en necesidades comunes o bien ya sean compartidas, así como también las características que sean relevantes para el producto o servicio. Por ejemplo, las variables de segmentación, las cuales son edad, género, origen, educación, ingresos, ocupación y estado civil. En videos anteriores habíamos mencionado estos puntos de cómo lo utilizan las empresas. Te dejo el enlace en la descripción para que lo visites, te será de mucha utilidad. Continuando, ahora tenemos la suficiencia. Para que un segmento de mercado valga realmente la pena, es necesario que abarque un número suficiente de personas. Esto para justificar la adaptación de un producto a sus necesidades específicas. Se puede retomar el ejemplo de las marcas creadas específicamente para todas aquellas personas o jugadores con características similares, en ser demasiado altos o con pies muy anchos y tener dificultad para encontrar su talla. Seguimos ahora con la estabilidad. Se deben de elegir como objetivos segmentos de consumidores que sean relativamente estables. Esto en términos de sus necesidades, factores demográficos, psicológicos y que tengan probabilidad de crecer con el paso del tiempo. En este punto podemos poner como ejemplo a los adolescentes. Y por último, tenemos la accesibilidad. En este punto, el mercadólogo debe ser capaz de incidir en forma económica en los segmentos de mercados que les interesan como objetivo, ya que ellos buscan nuevos medios de comunicación que les permita alcanzar a sus mercados meta, esto con el mínimo desperdicio de circulación y competencia. La segmentación puede atraer grandes beneficios de mercado,
como por ejemplo, identificar las necesidades más específicas, esto para los submercados, focalizar mejor la estrategia de marketing, optimizar el uso de los recursos empresariales de marketing, producción, logística y toma de decisiones, hacer publicidad más efectiva, identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa, aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segundos del mercado, sin competidores en sus productos. Resumiendo lo visto en este video, podemos decir que un segmento de mercado es un proceso por el cual se logra identificar a un grupo de compradores homogéneos, esto de acuerdo con los diferentes deseos de compras y requerimientos que poseen los consumidores. Y ya para finalizar, pudimos entender igual que los 4 puntos más importantes para realizar una buena segmentación son la identificación, suficiencia, estabilidad y accesibilidad. ¿Y tú, con cuáles puntos realizas una buena segmentación? Me gustaría que me compartieras. Bien, entonces, como el video nos ha explicado, es fundamental también tomar ciertas características para desarrollar lo que es la segmentación del mercado, para que nosotros comprendamos y a su vez identifiquemos las características que desarrolla como tal el mismo. Nos dice principalmente que el mercado, una palabra importante que utilizaba el video es el entender que los potenciales clientes o el grupo que nosotros elegimos debe ser homogéneo, es decir, que debe tener ciertas características similares. Tampoco puede esperar tener como tal, una población tan diferente entre sí, porque ahí no voy a poder cumplir las necesidades en su totalidad. Pero si yo escojo un grupo homogéneo, pues lógicamente voy a poder suplir las necesidades y cumplir con los objetivos que yo me he planteado. Nos dice principalmente que cuando hablo de segmentación del mercado, hablo de un proceso mediante el cual se diferencian los compradores en grupos, según sean sus características. Es decir, se divide el mercado en varios segmentos de acuerdo con los diferentes deseos de compra, así también como los requerimientos de los clientes. Nosotros debemos de estar conscientes de que el emprendimiento está encaminado a los clientes, el emprendimiento está encaminado a los usuarios, entonces lógicamente son ellos quienes determinan cuáles son las características que debe tener el emprendimiento. Si yo no tengo clientes, pues lógicamente no voy a vender nada. Si yo no tengo usuarios, pues lógicamente mi emprendimiento no va a poderse desarrollar. ¿Qué es lo que tengo que tomar directamente en cuenta? Pues todas estas características que encaminan al emprendimiento. Por ejemplo, nos dice, un emprendimiento puede dedicarse exclusivamente a atender a niños. Por lo tanto, su segmento de clientes será la niñez. Se puede dividir al mercado en tantas necesidades como elementos existan. Por lo que es fundamental establecer una característica común que identifique el segmento, ¿ya? A eso es a donde yo iba con que el mercado tiene que ser homogéneo. Sí, debe existir una característica en común que prácticamente encamine al segmento del mercado. No sé, por ejemplo, yo voy a crear un mercado de venta de licores, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi segmentación del mercado? Las personas a las que les gusta beber alcohol. Esa va a ser mi segmentación. ¿Cuáles son las necesidades o las características ya más intrínsecas? Habrá personas que les guste tomar whisky, a otras que les guste tomar cerveza, a otras que les guste tomar Schumir y otras marcas de licores que existen. Prácticamente lo que yo estoy encaminando es mi emprendimiento a un mercado generalizado, a un mercado homogéneo, a un mercado que tiene una misma característica en general. Pero ya dentro de ella vienen otras características intrínsecas que yo debo también tomar en cuenta. Por otro lado, también, por ejemplo, si yo quiero desarrollar un mercado de ropa, ya que de ropa de mujer, vamos a ponerle ahí. ¿Quiénes están encaminados o cuál es el sentimiento homogéneo dentro de este grupo de emprendedores, pues, de emprendimientos, pues, perdón, son las mujeres? Ya, pero ahí de características intrínsecas vienen, por ejemplo, mujeres que les gusta vestir ropa ancha, mujeres que les gusta vestir ropa apretada, mujeres que les gustan las blusas, mujeres que les gustan las camisetas, ¿ya? Prácticamente yo debo identificar principalmente mi grupo generalizado.
Y ahí es donde yo entiendo cómo voy a identificar las necesidades de este grupo que cumplen como tal o comparten una característica. Nos dice que de igual manera existen varias formas de segmentar el mercado. Por ejemplo, se puede segmentar según el grupo de clientes que se atenderá, clientes finales o a su vez clientes industriales. Tenemos aquí tipos de clientes para realizar una segmentación. Personas naturales, personas como intermediarios o quizás clientes empresariales. ¿Cuáles son las personas naturales? Pues aquellas que si yo vendo ropa, ya la persona que viene y me compra un pantalón, viene y me compra una chompa, viene y me compra unas medias. ¿Qué está haciendo? Es una persona natural, una persona común y corriente, una persona que tuvo una necesidad y simplemente obtuvo el producto para qué, para cumplir con esta necesidad. Posteriormente a esto tenemos lo que son los intermediarios. ¿Cuál es la funcionalidad de estos intermediarios? Pues lógicamente son aquellas personas que compran mi producto y lo venden con las mismas características, quizás en una cantidad media. Tampoco una cantidad en masa, porque ya cuando compran el producto en cantidad en masa, son estos clientes empresariales. Lógicamente, el valor va a variar entre estos tres tipos de clientes. El valor nunca va a ser el mismo. El valor va a identificar las necesidades, las características que tenga cada cliente, que tenga cada usuario, y pues lógicamente de acuerdo a ello ir enfatizando. Nos dice, es posible considerar como segmentos de mercados a los grupos poblacionales que carecen de servicios básicos, como agua, electricidad, salud o educación, y que sufren enormes dificultades económicas. Lo que yo les mencionaba a un inicio. ¿Cuál es el grupo como tal? El grupo de personas del segmento que con el que yo voy a trabajar, personas que tienen necesidades de servicios básicos, ¿ya? Pero como tal no estoy todavía especificando cuál es la necesidad, los servicios básicos. Cuando yo ya desarrollo las características del emprendimiento, ahí sí ya entiendo. Pueden ser necesidades de servicios básicos de luz, otro será de agua, otro será quizás de educación, como nos dice aquí, otro será de educación. Ya, pero como tal, la necesidad en común que todos tienen, los servicios básicos. Entonces, lógicamente, sí es posible considerarle a un grupo como tal con necesidades de servicios básicos. Nuevamente repito esta característica. Es fundamental identificar un mercado que cumpla una misma característica, ¿ya? Nos dice que de igual manera la segmentación del mercado para personas naturales, en este caso, se utilizan algunos aspectos, principalmente los aspectos geográficos. Estos se dividen dentro del mercado en diferentes regiones, como mediciones geográficas, barrios, parroquias, sectores de la ciudad, ciudades, cantones, provincias, regiones, países, continentes. Todo esto de acuerdo, lógicamente, a las necesidades que tenga y al alcance que pueda tener el emprendimiento. Si yo me voy a crear una tiendita en mi sector, en mi ciudadela, pues lógicamente voy a entender que mi sector geográfico será mi barrio. No voy a esperar vender un pan o vender un tomate a alguien que está en la China. No, no es cierto. ¿Cuál va a ser mi sector geográfico? Pues va a ser el barrio. Si quizás yo me creo un negocio de ropa en línea, puede entender que mi aspecto geográfico va a ampliarse un poco más. Puede ser para todas las personas de la ciudad y en caso, si es que existen las posibilidades, personas de otras ciudades, ¿ya? Igual, existen también emprendimientos que llegan a la característica de ser también internacionales, pero todo esto dependiendo del mercado como tal. Quizás el mercado puede ser amplio, el mercado puede ser sumamente extenso. Soy yo como emprendedor quien pone las limitaciones y las características necesarias para saber en qué áreas y lógicamente en qué aspectos quiero yo desarrollar. También vienen lo que son los aspectos demográficos. Se divide el mercado de acuerdo con rangos de edad, sexos, ingresos familiares, profesiones u ocupaciones, nivel de estudio, es decir, ya aquellas características que dependen de la persona, y a veces preferencias también, entendimientos y todos estos tipos de características que vienen como tal por parte de la persona. También vienen los aspectos socioeconómicos. Aquí se divide el mercado según los estratos económicos, alto, medio bajo, bajo o la indigencia, ¿sí? De acuerdo a ello, también se debe regir un mercado. ¿Por qué? Porque dentro de este tipo de características es de donde yo rijo, por ejemplo, el sistema económico. Si yo voy a irme enfocado mi emprendimiento a quizás un grupo de personas
situaciones económicas altas, lógicamente el precio es porque va a ser elevado. Pero si quizás yo me voy a medio alto o medio bajo o bajo, lógicamente sé que el precio tiene que variar. Ya de acuerdo a ello, tomo en cuenta yo qué tipo de, lógicamente, producto, qué tipo de servicio voy a ofrecer y según ello, identifico el mercado con el que voy a trabajar. De igual manera vienen los aspectos psicográficos. En estos se divide al mercado de acuerdo con las características de los grupos sociales, estilos de vida, costumbres, tendencias, preferencias. Es decir, lógicamente, aquí nosotros tenemos 4 aspectos de los cuales yo tomo en cuenta el mejor aspecto, yo tomo en cuenta el más característico, el más importante. ¿Para qué? Para lógicamente encaminarlo a la necesidad que yo tengo, encaminarlo a la necesidad con la cual yo me voy a caracterizar. Sí, sí, quizás puede ser también de los 4 voy identificando en cada uno con cuál voy a trabajar. Quizás en un aspecto geográfico voy a hablar del barrio, en un aspecto demográfico con personas del sexo masculino, en aspectos socioeconómicos hablaría personas de mi barrio del sexo masculino con, no sé, un estrato medio, ¿ya? Y hablando ya dentro de los aspectos psicográficos que tengan costumbres y tendencias modernas, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? De los 3 aspectos, de los 4 aspectos que yo tengo para identificar el mercado, voy caracterizando cada uno de ellos y así puedo entender cómo mejorar mi emprendimiento. Así puedo entender cómo el mismo negocio va desarrollándose, va creando elementos lógicamente característicos con la finalidad de desarrollar el mismo negocio. Nos dice que, por ejemplo, una empresa dedicada a la venta de ropa por internet para embarazadas puede segmentarse de la siguiente manera. En aspectos geográficos, mujeres de embarazadas de todo el país. Aspectos demográficos del sexo femenino con ingresos sobre los 800 mensuales. Aspectos socioeconómicos, estas personas o estas mujeres pertenecen a un nivel socioeconómico alto y medio alto. ¿Cuáles son los aspectos psicográficos? Personas a quienes les gusta estar a la moda, sentirse bien, constantemente utilizan internet y redes sociales, prefieren recibir sus productos en su domicilio antes que acercarse como tal al lugar o al emprendimiento. Aquí está el ejemplo claro. De igual manera, tal y cual el ejemplo que yo les propuse anteriormente. ¿Sí? Nosotros vamos a identificar así específicamente qué necesidad voy a cumplir. Porque si quizás yo tengo una idea demasiado extensa, demasiado amplia, no voy a poder suplir como tal esta necesidad. Esto también nosotros estudiábamos, si es que ustedes recuerdan, como les decía, en segundo de bachillerato, cuando hablábamos de la delimitación del tema. Si yo quiero investigar a quienes les gusta ponerse jean, el tema es amplio. Pueden ser millones de personas de las cuales yo estoy hablando. Pero muy diferente sería el yo identificar que mi analítica de estudio es a qué personas de la ciudad de Riobamba, de los colegios fiscales, les gusta vestir jean colombiano. Ya, un ejemplo. Estoy delimitando, es decir, le estoy achicando más al tema. Porque si es que yo lo de una investigación demasiado extensa, nunca voy a crear un emprendimiento hasta lograr recabar toda la información necesaria. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta aquí? Pues lógicamente estas necesidades básicas, estas características que a mí me encaminen centradamente con quiénes voy a trabajar, con qué sector voy a trabajar y de esta manera poder entender también sus necesidades. De igual manera tenemos lo que es la segmentación del mercado para empresas o sociedades. Para el caso de personas jurídicas o sociedades, sean intermediarias o empresas consumidoras, algunos de los aspectos que se utilizan para ellas pueden ser aspectos geográficos también, tamaño y actividad empresarial. En los aspectos geográficos nos dice que se divide el mercado de igual forma que en las personas naturales, solo que en diferentes regiones con mediciones geográficas por varios parroquias, sectores de la ciudad, tal y cual en las personas naturales. Dentro del tamaño, se lo divide al mercado según el tamaño de empresas como multinacionales grandes, medianas, pequeñas o microempresas. Esta división suele hacerse por el volumen anual de ventas, ¿ya? Ahí es donde yo identifico. Lógicamente, para eso viene nuevamente. Ustedes van viendo, todo tiene referencia. Cuando nosotros hablábamos anteriormente en los anteriores cursos sobre la analítica también del registro que yo voy haciendo como emprendedor, anualmente, semestralmente, mensualmente, ¿esto me sirve para qué? Para yo al año incluso, de acuerdo a esta segmentación, identificar
Soy una microempresa, soy una empresa mediana, una empresa grande, de acuerdo a las ventas que tengo y lógicamente cómo puedo yo entender y a su vez identificar estas características. Y dentro de la actividad empresarial nos dice que se divide al mercado en tipos de empresas, industriales, comerciales, de servicios o agrícolas, o por actividades específicas, construcción, finanzas, petroleras, agrarias, comerciantes, etc. Una vez definido el mercado que yo voy a atender, el siguiente paso es determinar las variables del mercado que lógicamente permitan llegar adecuadamente al segmento escogido. ¿Ya? Eso veremos la próxima clase cuando nosotros desarrollamos lo que son las variables del mercado, ¿sí? Las analíticas del mercado y cómo llegar yo, lógicamente, a rastrear o identificar las necesidades que tiene el emprendimiento. Yo no puedo hablar de mercado, o quizás yo no puedo hablar de emprendimiento si es que yo primero no estudio, si es que yo primero no conozco, si es que yo primero, lógicamente, no identifico las características que va a tener mi negocio. Yo tengo que ser el conocedor máximo. Yo tengo que prácticamente determinar todas y cada una de las herramientas pertinentes que me permitan desarrollar adecuadamente los objetivos. Eso planteábamos anteriormente. Un emprendimiento no puede crecer de la noche a la mañana sin plantearse objetivos, sin plantearse como tal referentes, sin plantearse metas. Todo parte con algo, todo parte por algo. Así es que de la misma manera, con las mismas características, yo voy a identificar, yo voy a caracterizar, yo voy a desarrollar y voy a determinar cómo quiero encontrarme en el mercado, con qué características me quiero encontrar, a quiénes voy a encaminar mi emprendimiento, ¿sí? Y sobre todo, cómo voy a hacer que el emprendimiento cumpla con sus principios básicos, sobre todo la responsabilidad social, la responsabilidad de suplir las necesidades que tienen como tal las personas que van a confiar en mi emprendimiento, las personas que van a confiar en mi modelo de negocio innovador, creativo y lógicamente proponiendo cosas diferentes a lo que ya existe dentro del mismo mercado. Para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica por qué es tan importante, lógicamente, desarrollar un estudio de mercado, la analítica del mercado dentro de la idea de un modelo de negocio. Vamos a ver, chicos. Esta es la historia de dos emprendedores, X e Y, de la ilusión, tiempo, dinero y esfuerzo que dedican a convertir su idea en una realidad. X e Y han tenido la misma idea, un producto revolucionario que cambiará el mundo. Sigamos sus pasos. Para poner en marcha su idea, cada uno funda su propia startup. Empiezan a trabajar duro, hacen números y llegan a una conclusión. Necesitan dinero. X va a ver a un inversor y le explica su idea. Y hace lo mismo. La respuesta para ambos es idéntica. Puede que tu idea tenga sentido, pero no creo que haya mercado para tu producto. Observad ahora atentamente. X empieza a desarrollar su producto. Está decidido a crear la mejor rueda de la historia de las ruedas. En cambio, Y reflexiona. ¿Qué tipo de rueda necesita la gente? Y decide salir a la calle. Pregunta, modifica, pregunta, corrige, avanza, pregunta y pregunta, hasta saber qué es lo que a sus clientes potenciales les va a interesar. Con esa información, Y se pone manos a la obra. X ya ha acabado su superrueda y va a ver a sus clientes con ella. Cree tener la mejor rueda jamás vista. Pero para su sorpresa, X tan solo se encuentra con respuestas negativas. X vuelve a su taller y se pregunta cómo mejorar sus ruedas de carro. Y va a ver a sus clientes con la rueda de bici que estos le pidieron. Y ha hecho Customer Discovery. Ha descubierto lo que sus clientes necesitan. Ahora, los inversores le escuchan. En cambio, parece que X todavía no sabe lo que quieren sus clientes. Y pone en marcha su empresa con la financiación conseguida. Y está convirtiendo su sueño en realidad. Y mientras tanto, ¿qué pasa con X? Un emprendedor nunca se rinde. Siempre hay una idea nueva.
Pero no te equivoques. Si quieres convertirla en una realidad, el Customer Discovery es la metodología del siglo XXI. Y es así, chicos, como nosotros entonces comprendemos la importancia de la analítica del mercado y sobre todo que conozcamos a las personas con las que vamos a trabajar, ¿sí? Les agradezco mucho por haberse conectado a la presente clase. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche.